Alabado sea el Señor, la gloria, la honra es para el Dios Todopoderoso, para nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Gracias le damos al Señor en esta hermosa hora. Ya estamos al aire, ya estamos en su programa Levántate, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por la vida de los siervos, las siervas, nuestros amados hermanos y hermanas locutores que siempre están atentos, ¿verdad? Y dispuestos para transmitir este programa y cada programa que sale al aire cada día en esta estación de radio, en esta frecuencia modulada. Dios me le bendiga y gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos, gracias por estar atento a la palabra de Dios. Porque esto que nosotros predicamos no es mensaje, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Palabra de Dios que a través del Espíritu Santo ha salido del corazón mismo del Dios Todopoderoso. Por eso le doy gracias al Señor poder compartir con ustedes. Como siempre les saluda Pastor Rosendo Ceballos Ruiz del estado de Tabasco, México. Gracias por poder escucharnos, gracias por poder sintonizarnos. Y de verdad que, como siempre decimos, ¿verdad? Para nosotros y para mí siempre será un gusto. Y siempre el mensaje de la palabra del Señor lo predicaremos con esa alegría, con ese gozo, porque tenemos el gozo de la salvación en nuestras vidas. Y además predicamos porque estamos agradecidos con nuestro Dios Todopoderoso. Así que sin más preámbulo, amados hermanos, amados amigos, familia, jóvenes, niños, ancianitos, matrimonios, hogar, familia, vamos a entrar de lleno en esta hora con el tema Cristo, el único Salvador. Santo es el Señor. Espero que esté atento, espero que esté escuchando, espero que abra su corazón a la palabra y decida usted recibir a Cristo. Si no tiene a Cristo, si es una persona que es caída, que en un tiempo estuvo adorando a Dios, se levante. Y si es una persona que nunca se ha acercado a un templo, nunca ha pensado en Dios, empiece a pensar en Dios, abra su corazón a Cristo y lo reciba para servirle, para adorarle, pero sobre todo para salvarse. Miren, vamos a entrar de lleno con este tema, Cristo, el único Salvador. Déjenme decirle que cuando hablamos Cristo, el único Salvador, como introducción, amados hermanos, hablamos de el único, Cristo, el único Salvador. Cuando hablamos del único, estamos hablando que Jesucristo es único, que no hay otro, que no se le puede imitar por más que se le quiera, que es inigualable. Por eso es único. Y no es nada más único, sino que es Salvador. El Salvador viene del griego lexioa, que dice que Dios es el Salvador. Y así a la letra también que es el Salvador. Entonces, amados hermanos, no, en otra palabra, cuando hablamos de Cristo, el único Salvador, no hay otro que salve. No hay otro que pueda imitar y que le dé la salvación al hombre. No hay otro que lo pueda igualar y que pueda perdonar pecados, que pueda salvar y que te pueda llevar a la vida eterna. Aleluya. Por eso, amados hermanos, amados amigos, familia que nos están escuchando, mira, el plan de salvación se centra en una persona sin igual, de características únicas, el Cristo de la historia y de las escrituras, hermano. No hay nada y no hay nadie que pueda, amados hermanos, perdonar pecado sobre la tierra y que te pueda dar entrada al reino de la gloria de Dios. Y lo vamos a ver a raíz de la palabra, hermano. Y vamos a eliminar esas mentiras del diablo, amados amigos. Mira, que muchas veces tienen engañado a tanta gente
con mentiras. Porque Cristo, así como se llama el tema, Cristo es el único Salvador. Y te vuelvo a repetir, no hay otro, no se le puede imitar, es inigualable. Por eso dice en Primera de Timoteo 1:15, para entrar en el tema, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aleluya. Santo, santo, santo. Aquí está, hermano. Palabra fiel. Palabra verdadera. Palabra que es real. Palabra que no es mentira. Palabra que no te engaña. Palabra fiel y digna de ser recibida, de ser creída por todos, dice la palabra del Señor aquí en Primera de Timoteo 1:15. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso Cristo es el único Salvador. Es inigualable, es inimitable. No hay otro en la tierra, hermano, porque este vino del cielo. Vino dejando su trono de gloria, vino, amados hermanos, abandonando allá, estar al lado del Padre, allá en el reino eterno. Vino al mundo, vino a esta tierra, vino a mí y a ti y a todos los seres humanos, dice, para salvar a los pecadores. A mí me salvó porque era un pecador. A todos los que hoy predican la palabra, los salvó porque eran pecadores. A todos los que hoy son miembros activos de una iglesia, amados hermanos, vino a salvarlos porque eran pecadores. Hoy vino a salvarte a ti porque eres un pecador. Porque necesitas de Él, necesitas su perdón, necesitas de su redención, necesitas de su ayuda. Solo no puede salvarte. Y no hay otro hombre, como vamos a ver adelante, no hay nadie que pueda salvarte. Por eso dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Todo mundo está bajo pecado. Así lo declara la Biblia. No hay justo ni aún uno en la tierra. Todo mundo tiene pecado. Todo mundo comete iniquidades. Todo mundo ofende a Dios. Por eso es que es necesario, y aclara al Señor, que Cristo Jesús, el único Salvador, vino para salvar a nosotros los pecadores. Son millones y millones, amados hermanos, amados amigos, que habemos sobre la tierra, que antes pecábamos, ofendíamos, lastimábamos el corazón de Dios con nuestras maldades. Pero hoy, amados hermanos, son millones sobre la tierra los que Cristo ha perdonado de sus pecados. Yo te pregunto a ti que no has recibido a Cristo, que no tienes a Cristo en tu vida, que vive sin rumbo, que camina sin rumbo, sin una vida sin propósito, como decíamos en otro tema. Mira, que recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Él vino a salvarte. Es el único. Por eso la pregunta, ¿por qué habría de llamarse Jesús? ¿Por qué crees que se llama Jesús? En Mateo 1:21 la palabra dice, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos. Por eso Jesús significa el Salvador. Y llamará su nombre Jesús. Así le dieron la orden, amados hermanos, a María, a José. A través, ¿verdad?, del mandato de Dios y a través del ángel que vino a dar el mensaje. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hablando, ¿verdad?, en ese tiempo a los judíos, pero también por medio de su gracia alcanzó a los gentiles, a nosotros. ¡Aleluya! También en Hechos 4:12 podemos ver que Cristo es el único Salvador,
Porque dice la palabra, ¿hay salvación por medio de algún otro? Yo te hago la pregunta, ¿hay salvación por medio de algún otro? ¿Tú qué crees que sí? Mira, aquí se te va a caer el velo, aquí vas a poder ver claramente a través de la palabra que no hay otro que salve. Que Cristo es el único que vino al mundo para salvar a los pecadores y que le pusieron Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y en Hechos 4:12 lo confirma. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Estás comprendiendo ya, amados hermanos, al principio de esta palabra? En ninguno. Esto que yo te estoy predicando es la palabra de Dios. Esto no es una fábula, esto no es un invento, amados hermanos. Yo no te estoy engañando, mira, por eso lo estamos buscando y lo tenemos aquí en la palabra del Señor, en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie te puede salvar bajo el cielo. No hay otro hombre, nombre, persona que tú puedas invocar para salvarte. Es Jesucristo solamente. Aleluya. Solamente es el Señor. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, o sea, aquí en la tierra, dado a los hombres, nadie en que podamos ser salvados o ser salvos, sino solamente Cristo, el único Salvador, al que no se le puede imitar, al inigualable, el primogénito, el unigénito Hijo de Dios. Aquí no es la Virgen María. Aquí no es Pedro, aquí no es Juan. Aquí no es a esa muerte que tú adoras, la roja, la amarilla, la negra. Aquí no es ningún ídolo de palo, de bronce, de plata, de oro. Aquí no es ningún cura, aquí no es ningún pastor, aquí no es el Papa, aquí es Cristo, el que dejó la riqueza de su gloria y vino a la tierra. Y por medio de ese sacrificio puro, santo, inmaculado, esa sangre santa, limpia, sin pecado, podemos ser redimidos y transformados por medio de su gracia. ¡Aleluya! Alábale, alábale, alábale. Dale la gloria a Dios. Estamos muy equivocados. Hay muchas personas ciegas, equivocados, hermano. Mira, amado amigo. No es ningún ídolo, no es ningún hombre, no es ningún animal, porque hasta eso, la raza humana está tan confundida, el ser humano está tan confundido que piensa que hasta un animal lo puede salvar. No es una vaca, no es un toro, no es una serpiente, no es un tronco de palo. No es una imagen. Ni aún la misma Virgen María, que fue usada con poder y gloria, amados hermanos, por Dios, a través del poder del Espíritu Santo, para que de esa manera tan especial, milagrosa y única, de una manera virginal, el Señor Jesucristo naciera y concebiera del Espíritu Santo de Dios. Alábalo, alábalo, alábalo. ¡Aleluya! María fue una mujer, amados hermanos, usada por el Espíritu Santo de Dios, que amaba a su Hijo Jesucristo.
y que en dado caso entendió el plan de Dios cuando el mensajero, cuando el ángel vino, que solamente sería un vaso útil, limpio, para que el Salvador, Cristo, el único Salvador, naciera y pudiera salvar a la humanidad, a todo aquel que quiera entregar su corazón y su vida para su servicio. ¡Aleluya! Por eso quiero hacer énfasis aquí, amados hermanos, en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único. María solamente fue usada como un vaso útil, limpio. Jesucristo fue el que dio su vida. Jesucristo fue el que sufrió las bofetadas. Jesucristo fue el que sufrió las cachetadas, los escupitazos. Jesucristo fue el que sufrió las burlas, los vituperios. Jesucristo fue al que crucificaron, al que golpearon, al que burlaron. No fue a María, no fue a Pedro, no fue a Juan, no fue a Jacobo, no fue a ningún discípulo, y mucho menos algún hombre hoy, en estos días, en estos tiempos en los cuales el pecado ha subido al corazón de Dios. ¡Aleluya! No tienes por qué dejarte engañando, ni tienes por qué seguirte engañando tú mismo. Abre tu corazón a esta palabra, escudriña la palabra de Dios. No te escudes atrás de una religión, no te escudes atrás de una imagen, atrás de un ídolo. No te escudes atrás de un hombre pecador, igual que tú, igual que yo, que cualquier humano en esta tierra. Porque todos necesitamos el arrepentimiento, todos necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Para confirmarte esto de Hechos 4:12, te leo primera de Timoteo 2:5 y 8. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo de él. Santo es el Señor. Porque hay un solo Dios. Escucha bien, pon atención. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el que está en medio, amados hermanos. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese se llama Jesucristo, el único Salvador. No es ningún ídolo, no es la Virgen María que está como mediadora, intercediendo por la raza humana, por la humanidad, por nuestros pecados. Es Jesucristo. Aleluya. Es el único que está entre Dios y los hombres. Él está en medio, intercediendo, abogando. Y vino a hacer lo que hizo para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida eterna, para llevarnos a su gloria, para que un día estemos a su lado. Santo, santo, santo. Sí, hermano. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual dice, escucha bien, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Fue el único. Fue el único. Todos los demás sirvieron para expandir el evangelio. Todos los demás sirvieron para predicar y dar testimonio de lo que vieron. Pero Jesucristo es el único que dio su vida. Dice, el cual se dio a sí mismo.
Cuando habla de que se dio a sí mismo, da a entender que se entregó, que Él dio su vida, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Dio su vida, entregó su vida, amados amigos. Fue el único, es el mediador, es el que está en medio de los hombres y Dios. Ese es el puente para llegar al Padre. Jesucristo es el puente, el mediador, el que está en medio para llegar a la gloria. Jesucristo es el que está en medio, el que dio su vida, el que entregó su vida, el que está intercediendo para que un día obtengamos al final la vida eterna. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Entonces, como Jesucristo es el único Salvador, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en que podamos ser salvos. Como Jesucristo es el único mediador, el único que dio su vida. Y tú bien sabes lo que dice la Escritura, no tienes excusa, no tienes pretexto, lo que hablan los 4 evangelios. Cómo Jesucristo fue llevado a la cruz. Amados amigos, amados hermanos, mira, por ti y por mí. Te vuelvo a repetir, sí sufrieron. ¿Cómo no va a sufrir una madre, verdad? María sufrió el dolor, y un dolor tremendo de perder a su hijo, hermano. Los discípulos que amaban a Jesús, mira, amados, sufrieron un dolor tremendo. Esas mujeres que Él salvó, esos varones que Él salvó, a su mamá, aún a José, todos ellos sufrieron el dolor. Amados amigos, amados hermanos, mira, de ver a Jesucristo crucificado. Pero no fueron ellos los que estuvieron en esa cruz. No fueron ellos los que fueron castigados por el pecado. Por tu pecado y por mi pecado. Fue Cristo el único Salvador. Por eso tenemos que tener cuidado cómo estás viviendo, cómo te estás conduciendo, qué vida estás llevando en esta tierra, qué tipo de persona eres, si estás cerca o estás lejos de Dios. O si estabas engañado viviendo en una religión, amados amigos, amados hermanos, mira que solamente te lleva a la perdición. Que te han engañado por tantos años, que te han engañado por tanto tiempo. Hoy se te está predicando la verdad. Hoy se te está diciendo la verdad, que Cristo es el único Salvador. Y como dice en Juan 15:5, que el hombre depende de Dios, que el hombre depende de Cristo, hermano, para la salvación. Por eso en San Juan 15:5 dice la palabra del Señor: separado de mí, nada podéis hacer. Eres como un pámpano que no lleva fruto, como una rama que se cae del árbol y está en la tierra, cae en la tierra, y su único destino es que se sequen sus hojas, se sequen sus ramas, y al final sea echado para el fuego. Por eso la palabra del Señor en San Juan 15:5 dice: separado de mí, nada podéis hacer. Así que acércate al Señor, amado amigo. Mira, jovencita, señorita, tú que eres un adolescente que ya entiende, que ya comprende ese matrimonio que está a punto de acabarse. Tú que eres un hijo, tú que eres una mamá, un papá, una familia, acérquense a Dios. Busquen el rostro del Señor. Abran su corazón a esta palabra, porque separados de mí, dice Dios, nada podéis hacer, dice el Señor Jesús en San Juan 15:5. Separado del Señor, mira, estás perdido. Separado del Señor, mira, estás extraviado. Separado del Señor, no tienes la verdad. Separado del Señor Jesucristo, estás sin Dios en tu corazón. Y es tu único destino es separarte eternamente de Dios, excluido de la presencia y de la gloria del Dios Todopoderoso.
Aleluya. Así que es necesario que te acerques. Porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo único que quiere el Señor Jesucristo es perdonarte. Lo único que desea el Señor es que tú dejes el pecado, abandones el pecado, te acerques a Él. Porque si te alejas, amado amigo, amado hermano, tú que estás caído, perdido, extraviado, que te separaste del Señor después de haberlo conocido, acércate nuevamente a Él. Y tú que nunca te has acercado, acércate a Él. Es tu tiempo, es tu hora, es tu día. No tardes más, acércate lo más pronto posible. Hoy mismo, en estos mismos instantes, acepta a Cristo en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de esa mala vida. Aleluya. Mira, hermano, el Cristo divino y humano tiene tres elementos esenciales en su vida. Y es su deidad, es su humanidad y es su impecabilidad. Jesucristo es un Dios con una deidad tremenda, hermano. Cuando hablamos de una deidad tremenda, es que estamos hablando de un ser sobrenatural al que se le tiene que rendir culto, reconocerlo como Señor. Porque es alguien que tiene el poder sobre el destino del ser humano. Es el único que tiene el poder para salvarte y llevarte a la gloria. Por eso tenemos que reconocer su deidad. Por eso la palabra del Señor dice en Hebreos 1:8, más el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Esto quiere decir que tenemos un Dios eterno, un Dios santo, un Dios justo. Y ahí podemos ver la deidad del Señor Jesucristo. Es un ser divino. Es alguien que tiene el poder sobre el destino del ser humano. Es un ser sobrenatural al cual se le debe de rendir culto, al cual se le debe reconocer como Dios, como Señor, como el único Salvador. ¡Aleluya! Alábalo en esta hora. Y no es nada más que tenga deidad, también tiene humanidad. Por eso dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Porque nació como un ser humano. Nació de una manera milagrosa, concebido a través del Espíritu Santo como Dios, pero nació y podemos ver su humanidad cuando nació de la Virgen María. Dice, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el tiempo de que naciera, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, de María, y nacido bajo la ley. Esto quiere decir que nació de una mujer, nació de María y nació en el tiempo, amados hermanos, que se practicaba la ley. Ahí podemos ver su humanidad, pero también podemos ver su impecabilidad. Jesucristo fue un hombre impecable. Por eso dice en Primera de Pedro, capítulo 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¡Aleluya! Santo es el Señor. ¿Te das cuenta, hermano? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesucristo es el único Salvador. Por su deidad, por su humanidad y por su impecabilidad. Porque Cristo fue perfecto, el cual no hizo pecado, nunca pecó,
como podemos ver en algunas películas, en algunos, amados hermanos, cosas mundanas y diabólicas que quieren negar que Jesucristo sí tuvo mujer, tuvo novia, tuvo relaciones, que fornicó, que esto y el otro. Jesucristo dice, primera de Pedro capítulo 2 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, como tú y yo que somos pecadores, como tú y yo que éramos perversos, como tú y yo que éramos mentirosos. Jesucristo fue perfecto, por eso fue el único que fue digno de morir por cada uno de nosotros. Aleluya. Santo, santo, santo. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso su salvación fue completa. Por eso cuando nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas, Él nos perdona de una manera perfecta. Él nos hace santo, Él nos hace apto para entrar a su reino, para entrar a su gloria. Porque Él fue un hombre perfecto. Esa sangre derramada en la cruz, mira, sin mancha, sin pecado, inmaculada. Mira, por ti, por mí, solamente por darnos el perdón de pecado y darnos la salvación y darnos y ofrecernos la vida eterna y ofrecernos a estar por la eternidad a su lado. Aleluya. Yo te pregunto, ¿cuán completa es la salvación obtenida por Cristo? Hebreos 7:25 dice en la versión moderna, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. ¿Te das cuenta cuán perfecta es la salvación y cuán completa es la salvación obtenida por Cristo en nuestras vidas? Por lo cual también puede salvar, como fue un hombre perfecto, fue un ser perfecto, tiene una deidad perfecta, tiene una humanidad perfecta, impecable, no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, tiene el poder de salvarnos de una manera total y completa. Por eso te vuelvo a repetir, Hebreos 7:25 dice, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque el Señor Jesucristo es eterno, dice, viviendo siempre para interceder por nosotros, para interceder, para abogar, para defender a nosotros los creyentes, hermano. Por eso dice, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo, de una manera total y completa, a los que se acercan a Dios por medio de Él, a los que se acercan al Padre, a Dios, pero por medio, recibiendo primero a Cristo, el único Salvador en sus vidas. Así que tú dices, está en tus manos, ¿qué es lo único que tienes que hacer? ¿Estás a tiempo? Te estoy predicando la verdad. No le estamos quitando, no le estamos añadiendo. Lo que el Espíritu Santo de Dios nos está dando, nos está regalando en estos momentos, es lo que te estamos enseñando, es lo que te estamos predicando. Porque en Lucas 5:32 la palabra dice del Señor que no he venido a llamar a justos, dice, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está la palabra, hermano. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino Jesucristo. Si el ser humano no necesitara de Dios, si el ser humano no necesitara de Jesús, ¿tú crees que el Padre lo iba a mandar a sufrir tanto aquí en esta tierra? Pero mira hasta dónde llega el amor de Dios, amados hermanos. Hasta dónde llega esa gracia, hasta dónde llega esa misericordia, hasta dónde llega esa bondad, hasta dónde llega esa piedad inagotable de Dios Todopoderoso al mandar a su Hijo.
Y el mismo Señor Jesucristo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si no hubiera pecado, si el ser humano no necesitara de un Salvador, Jesucristo no hubiera venido, hermano. Pero Dios, el Señor Jesucristo, sabe que el ser humano necesita arrepentirse. Necesita pedir perdón al Señor, no al hombre, no a ningún ser humano. No vayas y le beses la mano a ningún pastor, no es el pastor. No te arrodilles a los pies del pastor, del evangelista, del predicador, del papa, del cura, de nadie, hermano. Vas a arrodillarte y vas a pedirle perdón a Jesucristo por tu pecado, donde vengas completamente arrepentido por haber ofendido el corazón y lastimado el corazón del Señor. Por eso en Lucas 24:47 se hace esta campaña y se predica la palabra del Señor para el arrepentimiento, hermano. Y que se predicase en su nombre, en el nombre del Señor, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Eso fue la encomienda que se le dieron a sus discípulos. Esa es la encomienda que tenemos nosotros como pastores, predicadores. Estamos predicando en su nombre el arrepentimiento para perdón de tus pecados. En la manera que podamos predicarlo, hasta donde podamos llegar, hasta donde podamos ir, hasta donde podamos alcanzar, por medio de esta radio, por medio de Facebook, por medio de televisión, por medio de ir, amados amigos, hasta el lugar a predicar la palabra del Señor. ¡Aleluya! Así que ¿estás a tiempo? Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie te engañe con mentiras, hermano. Lee la Biblia. Aquí te estoy presentando los versículos bíblicos y te estoy enseñando que Cristo es el único Salvador. Porque luego viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que en lugar de acercarse al Señor están adorando, están, amados amigos, hermanos, con otras cosas en sus vidas. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice la palabra del Señor, al arrepentimiento. Aleluya. Ya para ir cerrando este tema. Para ir cerrando esta predicación, tienes que aprender a confesar y a pedir perdón al Señor, hermano. En Números capítulo 5, 6 y 7 dice la palabra, y se da instrucciones concernientes a la confesión de los pecados, hermano. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevalican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Eso es palabra hasta el día de hoy, hermano. La confesión del pecado para poder recibir el perdón. Déjame decirte que si tú confiesas tu pecado, hombre, mujer, adolescente, anciano, señorita, jovencito, muchacho, muchacha, mira, si tú confiesas tu pecado y te arrepientes de tus maldades, Jesucristo tiene los brazos abiertos para recibirlo. Él nunca te va a rechazar. Si tú vienes completamente arrepentido a confesar tu pecado, tu iniquidad, tu maldad, quieres dejar la maldad, el pecado, el mundo, el vicio, mira, Jesucristo te recibe, abre sus brazos y te recibe con un amor inefable, con un amor único, pues por eso dio su vida por la tuya. Aleluya.
Por eso el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Santo es el Señor. Y sigue diciendo en Números 32 y 23 y da la respuesta. Mas si así no lo hacéis, si no pides perdón, si no confiesas tu pecado, escucha lo que dice Números 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado les alcanzará. ¿Te imaginas, hermano? Mas si así no lo hacéis, si no confiesas tu pecado, si no confiesas tus iniquidades, seas hombre, mujer, hombre, muchacho, muchacha, señorita, jovencito, anciano. Mira, si no confiesas tus pecados al Señor, con que prevaricas y con que delinques, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestros pecados les alcanzará. Quiere decir que el pecado trae consecuencias. El pecado trae juicio de Dios. Entonces es necesario que te acerques al Señor, porque dice que cuando tus pecados te van a alcanzar, tarde que temprano vas a tener el juicio de Dios sobre ti. Hay personas que dicen que Dios no castiga, que Dios no manda juicio, que es hasta el tribunal de Cristo. Déjame decirte que la palabra del Señor dice que ahorita Dios está mandando juicio revuelto todavía con misericordia. Porque te castiga, pero todavía no te está condenando porque estás vivo. Tienes la oportunidad de ser salvo, de arrepentirte de tus pecados, venir a Cristo, confesarle y apartarte completamente. Aleluya. Por eso en Hebreos 4:13 dice la palabra: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Santo. Alábale, 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 alábale. Gloria a Dios, aleluya. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios, de aquel a quien tenemos un día que dar cuenta cuando estemos frente al tribunal de Cristo, en el juicio final. No hay nada oculto para el Señor que el Señor no sepa. Todo lo que tienes escondido ahí en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en tu vida, lo más cruel, lo más sucio, lo más vil que tú hayas hecho, el Señor lo sabe. Y si el Señor lo sabe, ¿por qué no vienes y lo confiesas a Él? Te vuelvo a repetir, no es al pastor, no es a ningún hombre, no es al cura, no es al papa. Es al Señor, el único salvador de tu vida, el que te está dando la oportunidad en estos momentos de que le aceptes, de que le recibas y seas salvo. Porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Perdón. Todo lo sabe el Señor. Predicábamos en uno de los mensajes anteriores que Dios es omnisciente. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, quiere decir que todo lo sabe y que todo lo puede. Todo lo que esté en lo más oculto de tu corazón, en lo más profundo, todos los pensamientos que se te vienen a la mente, aún la palabra que habla, dice que no está, todavía no ha salido de tu boca y el Señor ya la sabe. Imagínate, amado amigo. ¿Por qué no vienes a Cristo y confiesas sus pecados? ¿Por qué no vienes a Cristo y confiesas tus faltas? Hebreos 4:13 dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Santo, 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 santo. O sea, tienes una oportunidad. El Señor Jesucristo te está dando otra oportunidad de que confieses sus pecados, porque si no, tus pecados te alcanzarán.
Porque todas las cosas el Señor las sabe y las ve, lo que está en tu vida y lo que has hecho en tu vida. Pero que si confiesas tu pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonarte, para perdonar nuestros pecados, y no nada más perdonarnos, sino dice limpiarnos de toda esa maldad. Así que ¿por qué vas a venir o vas a vivir con tu conciencia sucia, acusándote cada día, tu corazón reprendiéndote cada día por lo que has hecho o por lo que estás haciendo? ¿Por qué no vienes a los pies de Cristo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo. Perfecto es el Señor. Él te puede perdonar. Es el único que te puede perdonar. Es el único que te puede ayudar a limpiarte de toda esa maldad, de toda esa iniquidad, de todo ese pecado en tu vida. Así que escucha lo que dice Proverbios 28:13 y con esto cerramos el mensaje. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso primero te dice que el Señor sabe todas las cosas. Segundo te dice que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda tu maldad. Pero que si lo encubres, rehusas aceptar al Señor, si rehusas y rechazas esta palabra en esta hora, en este día, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta de su maldad, de sus pecados, alcanza la misericordia de Dios. Así que, amado amigo, hermano, tú que estás perdido, caído, extraviado, muchacha, muchacho, varón, mujer, es tiempo de acercarse al Señor y reconocer que Cristo es el único Salvador. El único que dice la palabra del Señor que en ninguno y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo. No es ninguna imagen, no es ninguna mujer, no es ningún hombre, no es ninguna figura. Así hubiera un ángel en la tierra, no es ningún ángel, no es ningún pastor, no es ningún cristiano, no es ningún ser humano, es el Señor. Y así que quede en tu corazón esta palabra, que quede en tu mente, que te redarguya a través del Espíritu Santo de Dios, que la acepte lo más pronto posible. No sigas pecando, no sigas en el mundo. Es tiempo, es la hora, es el momento de que te arrepientas y vengas a los pies del Señor Jesucristo. Así yo quiero orar por todos ustedes en esta hora, amados amigos, amados hermanos, para la gloria del Señor. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que te convenza de pecado. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, esta palabra es para honrarte, esta palabra es para glorificarte, esta palabra es para seguirte dando a conocer, para los que no han escuchado de ti, para los que no entienden de ti, para los que están lejos de ti, para los que no te han recibido, para los que no te han aceptado, para los caídos, Señor, y aún para los que están de pie. Es una palabra de verdad. Que Cristo es el único Salvador, alguien que no se le puede imitar, alguien que no se le puede igualar, porque es único. No hay otro fuera de Él en quien podamos ser salvos, el que nos pueda llevar a la gloria. Es el único mediador entre Dios y los hombres, para gloria tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio
aquellos que han escuchado a través de esta FM, esta frecuencia modulada, esta radio, en esta hora y en estos momentos. Porque no ha sido casualidad que nos sintonizara, sino que fue tu Espíritu Santo que los hizo buscar esta señal, Señor, radiofónica, para poder escuchar esta palabra viva de poder. Bendigo a mis amados hermanos, directores, Señor, y locutores de esta radio y de cada radio en cada nación. Allá, Señor, donde los gobiernos, los presidentes, los gobernadores dan permiso, Señor, para que se predique tu palabra por estas señales radiofónicas. Bendecimos a esos presidentes, a esos gobernadores que quieren y saben que en Jesucristo hay liberación, que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay vida eterna, que en Jesucristo podemos tener una sociedad mejor, mejores seres humanos, mejores familias, hogares en esta tierra. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirme a mí la fortaleza, la fuerza, la salud y el vigor para poder predicar tu palabra. Bendigo pues a todos aquellos que nos han escuchado y que sea tu Espíritu Santo que los guíe para vida eterna, para salvación, para estar un día en tu presencia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Se despide de ustedes Pastor Rosendo Ceballos Ruiz, del estado de Tabasco, México. Dios me les guarde y hasta la próxima. Aleluya.